Bienvenido a nuestro canal de YouTube. ¿Eres un estudiante que está cursando por sus últimos años de bachillerato? ¿O eres padre de familia de un joven que está cursando por sus últimos años de bachillerato? Y tienen el sueño, el ideal, o les gustaría aprender de qué se necesita para llegar a realizar los estudios universitarios en una universidad en Estados Unidos? Pues bien, el día de hoy les tenemos preparado específicamente ese tema. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? ¿Qué tan difícil realmente es llegar a estudiar en los Estados Unidos una carrera universitaria? Para muchas personas parece un sueño inalcanzable. Para otras personas realmente el costo se sale de sus manos. Pero cuando nosotros planificamos y entendemos bien este proceso, encontramos que muchas personas logran hacerlo. Existen ayudas financieras, existen becas, existen diferentes niveles de universidades con diferentes niveles de estudio de requisitos académicos. Entender esto es crucial y seguramente va a facilitar ese proceso para ustedes. Todo eso es lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Morales, soy el Chief Executive Consultant de la firma Paxport. Somos una agencia donde nos especializamos en ayudar a personas a entender y capitalizar las oportunidades que brinda el vivir, emprender o estudiar en Estados Unidos. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre esas oportunidades de estudio, cómo capitalizarlas, cómo prepararnos para que en el momento que necesitemos aplicar a esas universidades, primero tengamos un muy buen perfil, seamos apetecibles, vayamos por el proceso adecuado y eventualmente cuando lleguemos preparados para poder aprovechar esas oportunidades. Entonces, bien, empecemos. Primero que todo, vamos a empezar dividiendo ese proceso para facilitar, simplificar y asegurarnos que vamos por el camino que es. Vamos a dividir el proceso en cuatro etapas. La primera etapa es lo que yo llamo el perfil educativo, donde vamos a ayudar a ese estudiante a que se organice, se aliste y se prepare para ser atractivo para las universidades. La segunda etapa es la planificación del proceso. Es fundamental tener una planificación bien estructurada, clara, donde hay unas metas, unos objetivos y unos procesos trazados para cumplirlos y que cada vez que vayamos ejecutando ese proceso, cada vez nos acerquemos más a esa meta que realmente vayamos a tener. La tercera etapa es ejecutar ese plan. Bueno, ya nos preparamos, ya planificamos, ahora viene la ejecución. Es el momento crítico, es el momento donde presentamos los exámenes de admisión, donde solicitamos las cartas de recomendación, donde escribimos los ensayos, donde ya sabemos a qué universidades vamos a aplicar. Es el momento más emocionante para todo estudiante dentro de su carrera universitaria, cuando ya realmente está diciendo, bueno, terminé el colegio y se viene esos años universitarios, ya tengo que aplicar a dónde voy a ir, estoy trabajando por mi futuro. Es algo que tanto a padres como a estudiantes los emociona mucho. Desde mi experiencia, lo más recomendable, lo más bonito y lo que más se disfruta es cuando este proceso se vive en familia. Entonces, la ejecución del plan es un punto maravilloso. Además que ahí es cuando vamos a recibir esas cartas de aprobación de las universidades y cuando llega esa llamada que uno dice, pasé, pasé. O simplemente, bueno, le apunté a esta y conseguí la beca. O le apunté a esta otra y me respondieron que no, pero de esta me respondieron que sí. Es un proceso muy emocionante para todas las familias, la ejecución del plan. Y el cuarto, recuerden que como estamos hablando para estudiantes en Colombia, estudiar en los Estados Unidos, el proceso no termina hasta que no tramitemos la visa. Otra parte fundamental de ese proceso, así seamos aceptados, así tengamos la admisión garantizada, hasta que no seamos aceptados con una visa F1 de estudiante en los Estados Unidos, no podemos decir que ya somos estudiantes de esa institución. Entonces, bien, vamos a ir paso a paso, vamos a enfocarnos específicamente en cada parte de ese proceso. Bueno, el perfil del estudiante. Permítanme, me voy a mover a esta esquina para que me puedan ver mejor. Bueno, entonces, vamos a hablar del perfil del estudiante. ¿Qué debe empezar a hacer ese estudiante para ser atractivo para las universidades?
Empecemos por entender que el perfil del estudiante se trabaja entre más joven, mucho mejor. Ojalá pudiéramos estar hablando con estudiantes de sexto, séptimo grado, porque a mayor tiempo, pues mejor preparados vamos a estar. Si nosotros quisiéramos tener esa meta de llegar a estudiar en los Estados Unidos para nuestros hijos, pues entre más jóvenes se empiecen a preparar, mayor la probabilidad de éxito y mejor la universidad a la que van a tener acceso. Entonces, el perfil del estudiante es la primera etapa que se empieza a trabajar lo más pronto posible. ¿Y qué se hace durante esta etapa? Lo primero y lo más recomendable es elegir un consejero. Muchos colegios tienen consejeros, consejeros académicos. Sin embargo, también existen consejeros privados donde que ya se especializan específicamente en los requisitos que van a tener las universidades y en perfilar y ayudar a ese estudiante a organizarse para aplicar a las universidades que tengan como meta ellos y sus padres. Entonces, eh, muy importante hablar con el colegio, mirar si ese colegio tiene un consejero académico especializado que conozca los procesos de, de aplicación y de aceptación a universidades y en este caso, pues de universidades extranjeras en los Estados Unidos. El consejero es fundamental porque es quien realmente tiene toda esa información de valor que van a necesitar para abrirle puertas y darle oportunidades al estudiante. Lo segundo es que debemos diseñar un plan financiero. No queremos ilusionar a nuestro hijo, no queremos que se vaya por toda esta etapa y no tener un plan financiero estructurado y diseñado. Las universidades en el exterior, específicamente en Estados Unidos y con el precio del dólar, pueden ser extremadamente costosas. Podemos estar hablando de 40, 50, hasta $80,000 por semestre. Entonces, tiene que existir un plan financiero. Ahora, también existen universidades como los Community College que son mucho más económicas. Y aparte de eso, existen becas, existen ayudas financieras, existe una cantidad de recursos disponibles para poder acceder a ese sueño de estudiar en Estados Unidos. Pero debe haber un plan, debe haber una planificación. Y eso es muy importante que nos sentemos con los padres, ojalá en los primeros años de universidad, de bachillerato, disculpen, para que empecemos a trabajar en ese plan financiero. Lo tercero, ahora sí vamos a hablar del perfil del estudiante. Hoy en día las universidades no quieren ver únicamente los grados o las notas, no les interesa un número, aunque el número promedio es importante, es simplemente un porcentaje de lo que es la aplicación en general. Ellos quieren ver un estudiante que sea, que tenga un desarrollo personal completo, en un desarrollo en sus áreas deportivas, sociales, artísticas. Quieren ver qué rol juega dentro de su comunidad, sea dentro de su comunidad académica, dentro del colegio, dentro de su familia, dentro de la sociedad en la que convive día a día. Entonces debemos empezar a trabajar y hacerle entender a, a este joven que, claro, ya va a empezar a entrar a la sociedad y ellos quieren ver una persona que aporte a la sociedad desde la perspectiva deportiva, social, todos estos temas que son muy importantes para el desarrollo íntegro como persona. Entonces, otro tema que siempre debemos empezar a hablar con nuestro hijo. No solamente las notas son importantes. Lo que hacen fuera del colegio también lo es. Las actividades extracurriculares también lo son. Por último, las habilidades y los hábitos que deben tener los estudiantes. Habilidades y hábitos me refiero a hábitos de estudio, habilidades y conocimiento de administración del tiempo, tener la habilidad de pensamiento crítico, de comprensión de lectura. Noten que estos hábitos no son actitudes o no son habilidades que se desarrollan en 2 meses, en 3 meses. Son habilidades y hábitos que se deben empezar a trabajar con años de anticipación. Esto no se desarrolla rápidamente. Por eso, entre más joven sea el candidato, el estudiante, cuando empecemos a poner esto en su cabeza, cuando él empiece a entender que hay unas habilidades y unos hábitos de administración de tiempo que debe entender cómo funcionan, que debe conocer cuáles son los hábitos del estudio,
Cuando le empezamos a exigir el pensamiento crítico, cuando vemos que ya tiene una comprensión de lectura mucho más avanzado, pues decimos, claro, ya mi hijo o ya este estudiante está empezando a prepararse para esos años de universidad que va a tener. Aparte que son requisitos fundamentales en la presentación de los exámenes que ellos vayan a hacer. Entonces, normalmente octavo y noveno, o séptimo, octavo y noveno, entre 2 y 3 años, es lo ideal para empezar a trabajar con cada estudiante en estas áreas. Sigamos. Bueno, entonces, permítanme un segundo, vamos a correr nuevamente aquí para que tengan una mejor visión, mejor visibilidad. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la planificación de este proceso de admisión. Es fundamental tener una planificación clara, fundamental tener trazado tiempos, fechas, exactamente qué vamos a hacer, a qué becas vamos a aplicar, a qué universidades se van a aplicar, entender cuáles son los requisitos de cada una. Entonces, esta planificación es un proceso que viene aproximadamente en el primer semestre, más o menos el primer semestre del antepenúltimo año del bachillerato. Es decir, si tenemos grado 12, entonces en el primer semestre de onceavo, o si vamos hasta el grado 11, pues primer semestre de décimo grado. Entonces, ¿qué vamos a estar realizando durante este proceso? Primero vamos a tener un listado preliminar de universidades. Si bien todavía muy probablemente no esté definida la carrera, no esté definido la región, pero sí podemos empezar a entender cuáles son las universidades de las ciudades o de los estados en los que nos interesan, más o menos cuál es la fortaleza de cada universidad dentro de esos procesos. Entonces es importante empezar a tener ese listado preliminar de universidades. Después, seleccionar esos exámenes estandarizados que se van a presentar, el TOEFL, el SAT, cuáles son los exámenes para los cuales nos vamos a preparar, cuáles son las fechas de presentación, dónde se puede presentar. Si estamos en Colombia, no está disponible en todas las ciudades y no está disponible tampoco todos los fines de semana. Entonces tenemos que prepararnos para ver dónde y cuándo vamos a tomar estos exámenes. Normalmente, como la preparación de estos exámenes no se dicta en los colegios de Colombia, pues debemos tomar algunos cursos de preparación para los exámenes. Es muy importante tener buenos resultados. Aparte, hay exámenes como el SAT que lo pueden presentar varias veces. Entonces, ¿por qué no presentarlo 3 o 4 veces para que cada vez exista la posibilidad de tener una mejor nota? Por eso la preparación y la planificación de los exámenes estandarizados es muy importante. Bueno, y ahora también tenemos que hablar o perfilar esas cartas de recomendación. Bueno, cartas de recomendación y los ensayos que se van a escribir dentro del proceso. Si hablamos un poquitico antes de los ensayos, normalmente hay 6 temas generales que la mayoría de universidades de la, o bueno, normalmente hay 6 temas en los que las universidades permiten o sugieren que se escriban los ensayos. Pues es bueno entenderlos, empezar a pensar, discutirlos, mirar hacer una lluvia de ideas sobre diferentes opciones de qué escribir en esos ensayos. Y para las cartas de recomendación, por otro lado, muchas veces las personas creen que entre más alto el cargo de la persona que lo va a escribir es mejor. Y resulta que no nos debemos enfocar en el nivel del cargo de la persona que lo escribe, sino en qué tanto conocimiento tiene esa persona sobre el estudiante. Lo ideal es que esa persona tenga la capacidad de describir ejemplos específicos de por qué está hablando de la manera como lo está haciendo sobre ese estudiante. Por ejemplo, si decimos que es que el estudiante es muy resiliente y tiene por medio de la perseverancia y de su liderazgo, ha logrado cosas muy importantes en su corta vida. Es muy importante que esa persona sea capaz de decir, el año pasado, durante la feria de la ciencia del colegio, el estudiante se encontró estos y estos problemas, le costó mucho resolverlo,
hasta dónde llegó para poderlo resolver, por qué lo resolvió con éxito. Entonces, cuando ya esa persona que escribe la carta de recomendación da ejemplos específicos de cosas que ha hecho ese estudiante para ganarse esa recomendación, ahí es donde empezamos a tener una buena carta de recomendación que llama la atención y que termina siendo exitosa. Lo que queremos es alguien que pueda escribir cosas específicas con ejemplos concretos y que tenga un conocimiento detallado de las características y las habilidades del estudiante. A estas universidades no les interesa tanto el cargo de quien vienen, sino los ejemplos para entender un poco al estudiante. Recuerden que ellos reciben cientos de aplicaciones y simplemente viene siendo un folder en su mesa. ¿Qué queremos? Que le pongan, que estas cartas de recomendación le pongan una cara a ese folder, que, que le den vida a ese número de aplicante. Entonces necesitamos los ejemplos. Todas las cartas de recomendación que ellos lean van a hablar cosas positivas de los estudiantes. Pero ¿qué se va a quedar en su memoria? Los ejemplos, las situaciones de vida, que cuando ellos se pueden relacionar con esas situaciones de vida es cuando generamos un impacto. Y esas cartas de recomendación son muy importantes. Y por último, en este proceso de planificación, muchas veces en el último año o en las últimas vacaciones, antes de empezar entrar al último año de colegio, hay personas que deciden hacer un viaje para conocer las universidades. Si bien eso sería muy bueno, si no es posible, hoy en día también hay formas virtuales de conocer las universidades, hay tours virtuales, se pueden hablar con consejeros y con estudiantes de las universidades de manera virtual. Entonces uno sí debe hacer una planificación para entender cómo es la vida dentro de esa universidad, qué tan grande es, hablar con personas que estudien allá, si es posible visitarla y si no, por lo menos hacer el tour virtual. Esto, además de dar un poco de indicio, va a emocionar mucho al estudiante. Va a hacer que en el siguiente proceso, que es el de la ejecución, este estudiante entre con el 100% de la emoción, muy, con mucha intensidad, mucha dedicación y concentrado en lo que se viene por delante. Entonces, esta parte de conocer las universidades es lo que nos va a dar esa, esa gasolina para la siguiente etapa. Por eso para mí es muy importante. Bueno, vamos a movernos acá nuevamente. Ahora llegó la hora de la verdad, lo que nos hemos venido preparando por mucho tiempo, y es la ejecución del plan de admisión. Cuando vamos a tomar esos exámenes de admisión, cuando ya realmente vamos a estar en comunicación directa con las universidades. Es una etapa muy emocionante en todos los estudiantes, muy emocionante para la familia. Y yo la divido en las siguientes partes. Presentar los exámenes estandarizados. Por ejemplo, el SAT es un examen que pueden presentar cuantas veces quieran. Entre más veces lo presenten, pues mucho mejor. Eh, Después viene registrar la cuenta de Common App. Muchas personas no lo conocen, pero existe una aplicación eh, que gestiona las aplicaciones a las universidades. Acá tú es como una red social, tú subes toda tu información, tus ensayos, tus cartas de recomendación. Desde aquí tú gestionas y puedes llenar las aplicaciones y someterlas acá mismo, en esta misma aplicación te llegan tus resultados. Entonces es muy importante empezar a tener, bueno, registrar la cuenta para empezar las aplicaciones. Después empezamos a depurar esa lista de universidades. Si bien el año anterior habíamos hecho una lista bastante grande, ya sabemos realmente, ya tenemos una idea mucho más clara de qué queremos estudiar, de con qué presupuesto económico contamos, de cómo se ve nuestro perfil académico en temas de promedio estudiantil. Todos son temas muy importantes para aterrizar cuál es esa lista de universidades a las que vamos a aplicar finalmente. La recomendación es dividir esta lista siempre en tres secciones. Una lista de universidades a las cuales eh, es más difícil de entrar, de pronto el promedio es un poco más exigente, de pronto el costo es un poco más elevado, pero siempre vamos a aplicar con la intención y
y dentro de nuestro plan vamos a intentar que el perfil del estudiante sea atractivo hasta para estas universidades más difíciles de entrar, donde el porcentaje de entrada es mucho menor, pero ¿por qué no hacerlo si nos hemos venido preparando para eso? Entonces, un porcentaje normalmente es un 30% para las universidades top. Después yo digo un 50% de universidades en donde realmente cumplimos con, con los promedios, con el estándar, donde de ser aceptados nosotros diríamos, a esa universidad me gustaría ir. Y a esa universidad tengo una gran posibilidad de ser aceptado. Entonces nos quedamos con esa lista intermedio de universidades y después un 20% de universidades que vayamos un poco más a la segura, que estemos por arriba del promedio, que no sea tan difícil o que esa probabilidad de entrar sea aún mayor. Y así también garantizamos que independientemente de cómo nos vaya en este proceso, siempre vamos a tener un plan A, un plan B y un plan C. Y también es bueno entender cuál es nuestro plan A, plan B y plan C. Y muchos estudiantes terminan aceptándolo a varias universidades y cuando me aceptan a varias, bueno, ¿cómo voy a seleccionar yo a qué universidad termino asistiendo o no? Entender eso da mucha tranquilidad y es algo fundamental para este proceso de admisión. Y por último, bueno, ya vamos a empezar a escribir, a entregar, a someter aplicaciones. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las fechas para la aplicación temprana, cuáles son las fechas límites de aplicación. Cada universidad tiene fechas diferentes. Aunque están más o menos en la misma temporada, en los mismos meses, muchas universidades tienen fechas diferentes y tenemos que ser muy claro con esos. Las personas a las que le pedimos carta de recomendación no les podemos pedir, no les podemos dar 2 días para que escriban la carta. Ellos tienen que tener un tiempo prudente para que puedan cumplir y hacerlo de una forma adecuada. Entonces, necesitamos cierto tiempo, normalmente cuando terminan el primer semestre, o sea, entre el segundo semestre del penúltimo año y el primer semestre del último año, es que tenemos todo un año para ejecutar este plan. Y ahí viene. ¿Qué pasa? Una vez somos aceptados a la universidad y una vez decidimos a qué universidad vamos a ir, no termina ahí. Vamos a la siguiente etapa. Bueno, vamos a cambiarnos para esta otra esquina para hacer. Bueno, entonces vamos el camino a la visa. El proceso de admisión para un estudiante internacional no termina con la admisión a la universidad, termina con la aceptación de la visa. Esto es un proceso que aunque parece relativamente sencillo, y si tenemos todo en regla lo es, no hay motivos por el cual se niegue la visa a estudiantes que de buena fe y de forma honesta han pasado por todo su proceso de admisión y van a ir y van a hacer el pago en la universidad. Normalmente no se encuentra un motivo para negación la visa, pero es una entidad completamente diferente. Ya no estamos hablando con la universidad, estamos hablando con el gobierno para que nos dé esa autorización para lograr ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces es muy importante entender también este paso, qué formularios, en qué momento, qué debo llevar a la cita, cómo llenar esos formularios. Todo esto son temas muy importantes. Una vez presentamos los formularios, pagamos los fees adecuados, nos preparamos para la cita consular y atendemos a esta cita, una vez tenemos esta visa, ahí sí podríamos decir que el estudiante está listo y admitido 100% para estudiar, para hacer sus estudios universitarios en Estados Unidos. Bueno, y aquí culminamos esta presentación acerca del camino y el proceso para llegar a estudiar en una universidad en los Estados Unidos. Si hay alguna otra pregunta, surgen dudas o quisieran empezar este proceso, nos pueden contactar. Aquí en la pantalla pueden ver el teléfono por WhatsApp, pueden ver nuestro email en nuestras redes sociales, me pueden enviar comentarios o mensajes acá mismo en este video, en nuestro canal de YouTube y podemos agendar una consulta virtual. La recomendación es que esta consulta siempre sea con el estudiante y los padres. Les podremos explicar ya un poco más detallado cómo llevamos nosotros ese proceso
No sientan que si el alumno apenas está en séptimo, sexto, séptimo, todavía no es el momento. Entre más temprano podamos empezar el proceso, mucho mejor. Claramente, temas de costo va escalando de acuerdo al grado en el que se encuentre el alumno. Entonces, no tengan miedo de hacerlo entre más temprano, mucho mejor. Y quedamos muy atentos. Hasta luego, hasta una próxima ocasión. Cualquier pregunta, ya saben, contáctenos.